38 minutos y a esta hora de la tarde vamos a enlazarnos con Juan José García. Él es director de Contribuyentes por Respeto, para conversar de un tema que nos toca a todos y que finalmente va a ser uno de los ejes importantes de esta campaña electoral de cara a la segunda vuelta, la economía. Quiero empezar dándole la bienvenida a Juan José. Muchas gracias por atender esta llamada y empezar preguntándole cómo nos está afectando económicamente este resultado todavía parcial, pero ya las cifras oficiales están bastante cerca del final, y que tiene a estos dos candidatos, Pedro García y Keiko Fujimori, a la cabeza de estos comicios del próximo 6 de junio. El dólar ha subido, la bolsa ha caído. ¿Cómo nos está afectando a los peruanos de a pie desde el punto de vista económico, Juan José? Hola, muchas gracias por la invitación. Para poder responderte esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es nuestra situación actual. Y hay que tener en cuenta que nosotros estamos saliendo de una triple crisis, una crisis sanitaria, económica y política, y que no es exclusiva de la pandemia, sino que ya la veníamos arrastrando de años previos. Además, nuestro manejo de la pandemia no ha sido bueno. Somos primer país con mayor cantidad de muertes por coronavirus. La pobreza se ha disparado por esta crisis, el PBI se ha desplomado. Entonces, esa es nuestra situación. Esta segunda vuelta despierta muchos miedos y hay varias cosas que nos asustan de este escenario. Por un lado, hay un evidente riesgo por el desmantelamiento de nuestras instituciones, del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía y el TC, lo que evidentemente facilitaría que si sale algún gobierno autoritario, venga de quien venga, ¿no? Además, también está el riesgo de desmantelar la estabilidad macroeconómica que nosotros hemos logrado, nos ha costado mucho esfuerzo construir en estos últimos años, ¿no? Entonces, este escenario de terror en esa segunda vuelta, evidentemente genera incertidumbres. Es natural que las personas, los agentes económicos, busquen refugiarse en otro tipo de divisas, en otro tipo de activos y tiendan a migrar al dólar. El incremento del tipo de cambio no tiene un efecto menor en la economía, porque recordemos que nosotros dependemos de bienes importados. Te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros, todos aquí creo que desayunamos pan en nuestros desayunos, y nosotros no somos un importador de trigo. Nosotros tenemos que cambiar soles para comprar dólares, para salir al mercado internacional a comprar trigo y poder fabricar pan. Este tipo de situaciones de miedo generan un impacto inmediato en ese tipo de bienes que tenemos que importar, ¿no? Entonces, no es menor una situación de incertidumbre, pero yo creo que más importante es tratar de entender qué pasaría en cada uno de los dos escenarios, en caso salga Pedro Castillo o salga Keiko después de la segunda vuelta, ¿no? Ahora, en esa misma línea también podemos hablar del precio del pollo, ¿no? El pollo, que es uno de las carnes más consumidas en las mesas peruanas, también se ve afectado porque las aves se alimentan con maíz principalmente importado, y eso también va a hacer que se dispare el precio, y eso a su vez haga que se dispare el precio de otros productos de primera necesidad. Tal cual. Básicamente ese es el miedo, ¿no? Pero ese es un efecto de corto plazo. El pique, el incremento o la erosión del sol frente al dólar va a generar este tipo de efectos en todas aquellas cosas de la canasta básica que dependan de bienes importados y que a su vez dependen del dólar, ¿no? Claro, ahora, hablemos del tema de los programas económicos de ambos candidatos. Ambos son prácticamente antagónicos en esta situación de segunda vuelta, y eso va a ser un elemento determinante. Escuchábamos hace instantes en un informe que analizaba Juan Carlos Tafur y decía que precisamente los planes económicos de ambos candidatos van a ser determinantes para que los votantes, los peruanos, tomemos una decisión sobre a quién le vamos a dar nuestro voto o no dárselo en esta segunda vuelta. Sin duda, yo creo que ambos programas están en las antípodas y ambos programas económicos, ¿no? Porque hay dos maneras de analizar ambas candidaturas, desde el espectro económico y el espectro político e institucional. En el espectro económico definitivamente están en extremos opuestos. Por ejemplo, en el caso del plan económico de Castillo, ¿qué propone Castillo? Propone nacionalizar y estatizar recursos naturales y otorgar la gestión de estos recursos a los gobiernos regionales. ¿Qué implicaría esto? Una destrucción del aparato productivo y una fuga de capitales. Después propone retornar al Estado empresario, lo que destruiría las actas públicas. Recordemos que entre 1986 y 1989 las empresas públicas perdieron 6.000 millones de dólares, no es poco. Buscaría también derogar la reforma magisterial, buscaría eliminar programas de la televisión, o sea, adiós libertad de prensa, porque bajo este gobierno los funcionarios públicos elegirían qué cosa es basura y qué no es basura, ¿no?
Así lo detallan en su plan de gobierno. Buscaría eliminar tratados de libre comercio, no pagaría la deuda pública, básicamente implicaría una desconexión completa del mundo y esto generaría un montón de problemas para que el Estado se financie, para que pueda cubrir las necesidades de gasto público que tiene año a año, ¿no? Entonces, en términos económicos, yo creo que el plan de gobierno de Castillo implica riesgos muy serios que terminarían afectando mucho más a los pobres. Recordemos que cuando la economía se contrae y cuando se destruyen los empleos, las personas de menores recursos son las que se ven más afectadas, ¿no? Así es. Y también, bueno, hablando del plan económico de Keiko Fujimori, ella continúa con la política de libre mercado, que es la política que ha apoyado la Constitución del 93 y que durante los últimos 30 años es la que hemos tenido, es decir, el modelo económico plantea continuar con el modelo económico. Y a propósito de esto, yo leía muy atentamente un hilo de 11 partes que usted había publicado en su cuenta de Twitter y que me pareció sumamente interesante porque los datos dan cuenta de que efectivamente ha habido un crecimiento gracias a la economía de libre mercado. Sin embargo, en la realidad, el público, los peruanos de a pie, muchos no perciben esa mejoría porque estamos en medio de una crisis donde la salud pública es decadente, la educación también tiene una serie de problemas y eso no se contrapone a las cifras que, claro, en papel, ¿no?, pueden ser muy auspiciosas y muy alentadoras, sin embargo, el peruano de a pie no lee esas cifras, no ve la realidad, ve que no tiene buena educación, ve que no tiene buena salud pública y que tienen que implementarse mejoras en el programa económico. ¿Cuáles serían esas mejoras que tendrían que implementarse? Bien, como bien lo dices, creo que es normal hasta cierto punto perder la perspectiva de la mejora que hemos tenido en nuestra calidad de vida porque es un horizonte temporal muy alto. Yo particularmente, yo no viví, no tengo recuerdos de eso, pero algo sé de datos, ¿no? Y es natural que esta percepción se diluya conforme pase el tiempo. Ahora, ¿por qué este crecimiento económico de las últimas décadas ha servido para crecer pero no ha beneficiado por los más pobres? Y aquí hay que preguntarnos, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Ha fallado el libre mercado o ha fallado el gobierno? Y yo creo y tiendo a pensar que lo que tenemos nosotros es un Estado fallido. Centrándonos en los casos que tú has puesto sobre la mesa, el tema de la salud. La salud en el país es manejada por dos grandes instituciones públicas, o tres si consideramos a las Fuerzas Armadas. Tenemos a Salud, tenemos al MINSA y tenemos a las Fuerzas Armadas. Vayamos al MINSA. El Ministerio de Salud, en los últimos 11 años, su presupuesto no ha parado de crecer. No ha parado de crecer año a año. De hecho, el año pasado, en plena pandemia, el Ministerio de Salud tuvo el presupuesto más alto de toda la historia republicana. Sin embargo, el nivel de ejecución que tenía el ministerio fue pésimo. Te pongo un ejemplo. En la partida, dentro de la subpartida de suministros médicos, viendo la categoría de equipos médicos, se habían presupuestado aproximadamente 270 millones de soles. Hacia junio, hacia finales de junio, en pleno pico de la pandemia, el Ministerio de Salud había ejecutado solo el 3%. Entonces, de vuelta, si el principal ofertante de salud en el país es el Estado y no gasta los recursos que tiene, ¿la falla es del modelo económico o es la falla inherente al propio Estado? Lo mismo ocurre con el sector de educación. En el sector de educación nadie va a decir que los niños a nivel nacional, todos los niños acceden a una buena educación. Hay colegios que no tienen servicios públicos, hay colegios que no tienen conectividad. ¿Por qué no tienen servicios públicos? Porque hay una falla a la hora de desarrollar la infraestructura. Los mecanismos institucionales que se han definido no están funcionando. ¿Por qué no están conectados a la red de internet y por qué no están conectados a las telecomunicaciones los niños que viven en zonas rurales? Porque tenemos un déficit de antenas. ¿Por qué tenemos un déficit de antenas? Porque existen barreras burocráticas inherentes al Estado que permiten desarrollar el tendidor de antenas en todo el país. Entonces, yo creo que hay fallas que se tienen que mejorar de este modelo económico, pero yo creo que las fallas se concentran principalmente, no exclusivamente, en el aparato estatal, que es lo que hay que reformar. Ahora, para mejorar esta serie de fallas, tenemos que agarrar todo el modelo económico que nos ha permitido crecer y evolucionar. Por más que no se perciba de esa manera en los últimos 30 años por la ventana, yo tiendo a pensar que no. Claro, ahora, el problema es que hemos crecido pero no desarrollado y desde ese punto de vista el plan económico de Pedro Castillo también genera una serie de dudas con respecto a que si podamos lograr ese desarrollo que esperamos todos los peruanos. Una política económica estatista, creo que ya la hemos probado anteriormente y no resulta tampoco una política económica saludable.
Por supuesto, en Contribuyentes por Respeto estamos analizando a detalle el plan de Pedro Castillo y hay varias cosas que nos preocupan. Si de por sí el gobierno, por ejemplo, si de por sí el gobierno central tiene una serie de fallas para desarrollar los sectores que caen bajo su dirección, siendo el mismo gobierno central, ¿qué nos hace pensar que el gobierno regional, que en los últimos 10 años ha tenido recursos provenientes del canon y recursos fiscales que no ha sabido ejecutar, ¿por qué tendríamos que pensar que sí va a manejar bien los recursos naturales, que son la principal fuente de divisas que tiene el país y que genera un ciclo virtuoso que permite generar, recaudar más, fomentar la inversión privada? Todo eso se va a perder. Entonces, yo creo que el planteamiento de Pedro Castillo es muy peligroso y estamos analizando qué tan peligroso es en números. Muchas gracias. Ha sido Juan José García, director de Contribuyentes por Respeto, que ha estado con nosotros analizando la coyuntura económica de estas elecciones generales. Muchas gracias y nos contactamos en otra oportunidad. Vamos a continuar con más información en 24 horas.